Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Es gratificante para mí estar con ustedes en otro día más de clase. Antes de dar inicio a este día, vamos a dar las gracias a Dios, como es costumbre, por este nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día. En la clase anterior estuvimos aprendiendo cómo calcular el volumen de los cuerpos geométricos. Conocimos el cilindro, el cono y la esfera. Además de esto, conocimos un nuevo término, el volumen. Aprendimos que el volumen es una magnitud métrica de tipo escalar, que se define como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Además, que esta se trata de una magnitud la cual es una derivada de la longitud y que se halla al multiplicar la longitud por el ancho por la altura. También conocimos cómo calcular el volumen de un cilindro y verificamos que la fórmula principal para realizar esto es igual a el producto de la altura por el pi por el radio al cuadrado, y que también puede utilizarse como fórmula el área de la base por la altura, en donde AB significa área de la base y la misma se calcula con la fórmula de pi por radio al cuadrado. En conclusión, podemos inferir que el volumen se halla a partir de conocer los valores de la altura y el radio. Por otra parte, conocimos cómo calcular el valor de una esfera. Esta tiene como fórmula 4/3 por pi por radio elevado a la 3 o elevado a la tercera potencia, en donde la V nos significa el volumen de la esfera, la R el radio de la esfera y pi en su valor de 3.141592 o redondeado de 3.1416. Por otra parte, conocimos cómo calcular el volumen de un cono y verificamos que la fórmula es igual a 1/3 por pi por radio elevado al cuadrado por la altura, en donde AB es igual al área de la base y esta se encuentra por la fórmula pi por radio al cuadrado. También podemos verificar esto porque utilizamos la fórmula de 1/3 por AB por altura, en donde V significa volumen del cono, A sub B significa área de las bases del cono, R significa radio de las bases del cono, H longitud de la altura del cono y pi en su valor de 3.1416. En el día de hoy vamos a estar trabajando nuevamente con el cálculo del volumen de los cuerpos como son el cono, el cilindro y la esfera, y para esto vamos a tener algunos casos prácticos. Vamos a iniciar. En este caso número 1, referente al volumen del cilindro, tenemos que nos indica: calcula el volumen de un cilindro que tiene por radio 2 centímetros y por altura 6 centímetros. Iniciaremos con nuestros datos, en los cuales nos indica que el radio es igual a 2 centímetros y la altura es igual a 6 centímetros. Luego procederemos a plantear las fórmulas a utilizar para desarrollar este ejercicio, en la cual nos indica que el volumen es igual a el área de la base por la altura, y para obtener el valor del área de la base utilizaremos la fórmula pi por radio elevado al cuadrado. Procederemos entonces a buscar nuestra solución. Sabemos que el área de la base se obtiene por pi por radio al cuadrado, pues procederemos a sustituir los datos del lugar. Si sustituimos el valor de pi, obtenemos 3.1416 por el valor del radio, que son 2 centímetros. Procedemos entonces a realizar las operaciones del lugar y obtenemos que 2 elevado al cuadrado será igual a 4, y este multiplicado por el valor de pi nos dará un resultado de 12.57 centímetros cuadrados para hacer este el valor de nuestra área de base. Vamos a continuar entonces buscando el valor del volumen, ya que tenemos
todos los datos concretados. Sustituimos en la fórmula el valor del área de la base y el valor de la altura. Este es igual a 12.57 centímetros cuadrados por 6 centímetros. Cuando realizamos las operaciones de lugar, obtenemos un valor de 75.42 centímetros cúbicos. ¿Por qué cúbicos? Porque al multiplicar el centímetro cuadrado por centímetro, simplemente va a aumentar nuestra potencia. 2 más 1, 3. Vamos entonces a proceder a conocer otro caso. En nuestro caso número 2 vamos a tener la peculiaridad de que nos van a hablar sobre el diámetro y la altura. Esto nos indica, calcula el volumen de un cilindro que representa un diámetro de 30 centímetros y una altura de 40 centímetros. Me imagino que se preguntarán, profe, pero no hemos hablado cómo calcular un cilindro con el detalle o el dato de un diámetro. No se preocupen, a continuación vamos a detallar cómo trabajar el volumen de un cilindro cuando nuestros datos nos dan el diámetro en vez del radio. Veamos, los datos tenemos que el diámetro o D, por la letra en que se representa, es igual a 30 centímetros y la altura es igual a 40 centímetros. Verificamos las fórmulas que vamos a utilizar para trabajar este ejercicio y la misma es igual a volumen igual a A por B por H y A por B o área de la base, la cual obtendremos con pi por radio al cuadrado. También tenemos una nota y es, recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Esto es una pista, ¿no? Esto nos indica que para obtener el radio debemos seguir la siguiente fórmula. El radio será igual a la operación de dividir el diámetro entre 2. Si sustituimos en nuestra fórmula, nuestro diámetro tiene un valor de 30 centímetros. Procedemos a dividirlo entre 2 y esto nos da un resultado de 15 centímetros. Entonces, ya tenemos nuestro radio. Vamos a continuar buscando, en esta ocasión, el área de la base. Ahora nuestros datos van a cambiar. Tenemos el valor del diámetro, que fue con el cual iniciamos, el valor de la altura y el valor del radio que lo encontramos anteriormente. Vamos a proceder a utilizar nuestra segunda fórmula, la cual es igual a pi por radio al cuadrado para buscar el área de la base. Vamos a sustituir los datos del lugar y obtendremos lo siguiente: 3.14 por 15 centímetros al cuadrado. Recuerden que ya sabemos que el radio es igual a 15. Si realizamos las operaciones de lugar, el 15 elevado al cuadrado nos da como resultado 225. Al multiplicarlo por el valor del pi, obtenemos que el área de la base va a ser igual a 706.86 centímetros cuadrados. Vamos a continuar ahora entonces buscando el volumen, que sería nuestro tercer paso. Para buscar el volumen, entonces vamos a utilizar nuestra fórmula número 1, la cual nos indica que el área de la base por la altura nos dará el total del volumen que tiene este cilindro. Vamos a sustituir los datos del lugar. Ya sabemos que el área de la base es igual a 706.86 centímetros cuadrados y que nuestra altura tiene un valor de 40 centímetros. Cuando realizamos la operación de lugar, tenemos un valor total de 28.274.4 centímetros cúbicos. En esta ocasión vamos a continuar trabajando y conociendo cómo calcular el volumen de una esfera. Vamos a ver nuestro caso número 1. Este nos indica calcular el volumen de una esfera de radio 6 o de 6 centímetros. Planteamos nuestros datos y nos indica que el radio es igual a 6. La fórmula a utilizar va a ser igual que el volumen de la fórmula se obtiene con 4/3 por pi por el radio elevado a la 3 o a la tercera potencia. Procedemos entonces
a plantear nuestra fórmula y a sustituir los datos del lugar. Aquí simplemente procedemos a sustituir el radio y el valor del pi. Vamos a proceder entonces a realizar las operaciones del lugar. Iniciaremos con la potencia. Cuando realizamos la potencia de 6 elevado a la 3, obtenemos un valor de 216 centímetros cúbicos. Procedemos entonces a realizar la multiplicación de 4/3 por el valor de pi y obtenemos 4.189. Y para finalizar vamos a proceder a realizar la multiplicación de 4.189 por 216. Esto nos dará como resultado 904.82 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver un caso número 2. En nuestro caso número 2 nos indican hallar el valor de una esfera cuyo diámetro es igual a 10 centímetros. Como ya hemos visto, estamos tratando de trabajar el volumen de los cuerpos geométricos conociendo tanto el radio como el diámetro. Aquí aplicaremos nuestros datos. Nos indica que el diámetro es igual a 10 centímetros. Pero ¿cuánto vale nuestro radio? Esto es un valor desconocido. Vamos a proceder a encontrarlo. Planteamos nuestras fórmulas. El volumen es igual a 4/3 por pi por radio elevado al cubo. Y para encontrar el radio, simplemente recuerden, es dividir el diámetro entre 2. Vamos a proceder. En nuestro paso número 1, vamos a calcular el radio de la esfera, lo cual lo obtendremos dividiendo el diámetro entre 2. Procedemos. Al sustituir nuestros datos de lugar en la fórmula, tenemos que 10 centímetros entre 2 nos dará como resultado 5 centímetros. A partir de aquí ya tenemos el valor de nuestro radio. Continuamos con nuestro paso número 2, en el cual vamos a proceder a sustituir el valor del radio en la fórmula. Volumen será igual a 4/3 por pi por el radio elevado a la 3. Al sustituir nuestros datos tenemos que obtendremos 4/3 por el valor de pi, 3.1416, por el valor del radio, que es 5 centímetros elevado a la 3. Al realizar las operaciones del lugar, iniciaremos con la potencia, obtendremos que 5 elevado a la 3 nos dará como resultado 125 centímetros cúbicos y que el multiplicar 4/3 por 3.1416 nos dará como resultado 4.189. Cuando realizamos la multiplicación entre estos dos factores, obtendremos un total de 523.63 centímetros cúbicos. Con esto podemos inferir que el volumen de nuestra esfera es de 523.63 centímetros cúbicos. Ahora vamos a calcular el volumen de un cono. Para obtener el volumen de un cono, en nuestro primer caso tenemos, calcula el volumen de un cono cuya altura mide 4 centímetros y el radio de la base es de 3 centímetros. Aquí en nuestra imagen nos verifica dónde está ubicado cada dato. Para esto vamos a plantear nuestros datos. H o altura es igual a 4 centímetros y R o radio es igual a 3 centímetros. Planteamos nuestra fórmula donde el volumen es igual a 1/3 por pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. Procedemos entonces a sustituir nuestros términos de lugar. Volumen es igual a 1/3 por el valor de pi, 3.1416, por el valor del radio, 3 centímetros elevado al cuadrado, por el valor de la altura, 4 centímetros. Procedemos a realizar las operaciones de lugar, en donde iniciaremos con la potencia. 3 elevado al cuadrado es igual a 9 y 1/3 por el valor de pi, 3.1416, nos dará como resultado 1.0472. Continuamos realizando las operaciones y ahora procederemos a multiplicar cada uno de nuestros valores.
1.0472 por 9 centímetros cuadrados por 4 centímetros nos dará como resultado 37.7 centímetros cúbicos. Mis queridos estudiantes, ¿les gustaría seguir aprendiendo un poco más y profundizar sobre el tema de cómo calcular el volumen de los cuerpos geométricos, el cilindro, cono y la esfera? Sí. Pues a continuación tendremos un video con el cual podremos profundizar un poco más sobre cómo calcular el volumen de las figuras geométricas, cono, cilindro y esfera. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno o su cuaderno, además de su lápiz y lapicero para que tomen los apuntes del lugar. Veamos. Los cuerpos geométricos o sólidos geométricos, en su amplia gama de clasificación, se hace necesario que manejemos los volúmenes o las características primarias de ellos. Entonces es necesario diferenciarlos. Entonces tenemos los prismas, que los prismas, las caras son regulares, entonces siempre tiene un valor que se llama base o cara basal, que es la misma superior, entonces no hay una diferenciación. Entonces aquí vemos el cubo, es un tipo de prisma, aunque no se puede clasificar de muchas formas. El prisma rectangular o ortoedro. Entonces, ¿qué significa este edro? Caras. Y esto, el tipo de caras que se maneja o la cantidad de caras. Y otro tipo de prisma donde la base es pentagonal. Entonces, si se dan cuenta, la misma cara superior es la misma inferior y las caras laterales siempre son rectangulares. En la pirámide, como termina en punta, tiene una gráfica o una figura basal y sus caras son triángulos porque termina en un punto, en un vértice como tal. Estos son tipos de cuerpos geométricos trucados, que es una pirámide a la cual le cortamos la punta y nos queda ese tipo de pirámide. Los cilindros, el cono, son cuerpos redondos, se definen, pero uno lo puede estudiar bajo el principio, digamos, el cilindro de prisma de base circular o de pirámide de base circular, el cono, trucados. El tetraedro es un tipo de pirámide, pero también es uno, al igual que el cubo, de las figuras geométricas regulares, los cuerpos geométricos regulares. Y a partir de, entonces esto sería un hexaedro, porque tiene 6 caras iguales. Tetraedro, porque tiene 5 caras iguales, aunque en este caso el tetraedro tiene, tetra es 4 caras iguales, porque la base es una pirámide de base triangular, sino que como es plana es un poco difícil definirlo. Octaedro, 8 caras iguales, dodecaedro y cosaedro, entonces 12 y 21 caras iguales. Y el cuerpo redondo principal, que es la esfera, que sí hay que analizarlo, pero realmente la agrupación primaria en cuanto a procesos de volumen, ejemplo, es prismas, pirámides y esfera, porque ya el volumen de estas figuras es algo extremadamente dispendioso, que no lo voy a tener en una pregunta para entrar a una universidad o para presentar el examen del ITFES. Entonces ya son preguntas de una geometría muy específica, geometría de alto nivel, que cuando estemos en la universidad muy posiblemente lo necesitemos. Es necesario tener en cuenta algunos conceptos de las figuras geométricas, entre ellos lo que es cara, que la cara sobre la que se sustenta o que le da forma al prisma se llama base. A la pirámide, pues la cara en la que se sustenta se define como base. El cilindro y el cono, que si se dan cuenta es exactamente la misma situación, pero dejando de lado algunas características, porque en el cilindro y en el cono no vamos a tener aristas. Tienen algo que se llama generatriz, y generatriz es la imagen que define cómo se ve desde cierta posición. Cara lateral. La cara lateral del prisma es un rectángulo, de la pirámide es un triángulo.
Y vértice es cualquiera de los puntos o esquinas de la figura. O sea, aquí que se llama cúspide también sigue siendo un tipo de vértice, porque tiene la pirámide. Estas que tenemos acá son prismas oblicuos o pirámides oblicuos que se inclinaron un poco, pero la base sigue sustentándose. Para el proceso numérico no hay ninguna variación en el volumen para cualquiera de estos oblicuos que tenemos acá. La altura es basal para los cuerpos geométricos porque nos definen muchas de las características. En este caso, para el prisma, el mismo valor de la arista equivale a la altura. Veamos cómo es el volumen de cualquier prisma. El volumen de cualquier prisma está definido por el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, en este caso, como tenemos un prisma de base cuadrada, entonces será el producto de lado por lado, es decir, el área de la base multiplicado por su altura. Si tenemos un prisma de base triangular, lo mismo, área de la base, es decir, base por altura del triangulito, porque aquí se puede generar una confusión, la altura del triangulito y la altura del prisma. Entonces hallamos el área de la base y multiplicamos por su altura. Y es exactamente la misma situación para el cono. El cono, su volumen es área de la base, volumen, área de la base, es decir, por radio al cuadrado, por su respectiva altura. Para las pirámides se tiene una proporción y es 1/3 del área de la base por la altura. Como ya es un valor numérico menor, no está regular, no tiene el mismo proceso. Entonces primero debemos hallar, es exactamente lo mismo que el prisma, pero debemos tener en cuenta que dividimos entre 3 y que la altura no es el valor del triángulo de la cara, sino es la altura central, la altura como tal, no la apotema como está definida acá, sino la altura central. Área de la base multiplicado por la altura. Y para el cono, que es un tipo de pirámide, es la misma relación, área de la base, pi por radio al cuadrado por la altura, multiplicado por su proporción o sacándole el tercio del valor. Para todas las pirámides es exactamente igual, no importa si la base es cuadrada, como en este caso, o la base es triangular. La esfera, que es un cuerpo redondo, me define una fórmula específica y es 4/3 de pi por radio al cubo, el valor de su volumen, o el área superficial, es decir, el cascarón esférico, 4pi por radio al cuadrado. Entonces, son de las características básicas de los cuerpos geométricos. Es necesario aprenderse uno las fórmulas, es necesario practicar los valores y encontrar los resultados que uno crea conveniente. Mis queridos jóvenes, después de haber tratado diferentes casos para seguir practicando los conocimientos obtenidos en la clase anterior sobre cómo calcular el volumen de las figuras geométricas, el cono, el cilindro y la esfera, y de además tener la oportunidad de visualizar un video en el cual profundizamos nuestros conocimientos un poco más, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Les exhorto a comunicarse con su maestro, su compañero de aprendizaje o sus padres para que los mismos les ayuden a obtener diferentes ejercicios en los cuales puedan seguir practicando y poniendo en práctica los conocimientos obtenidos en las clases dadas. Además, que no olviden realizar las actividades de su cuadernillo. Por otra parte, recordar seguir cumpliendo con las normas del protocolo sanitario, que son lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en una próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.